Bien. Entonces acá veamos que... Bien, entonces, aquí presente está el equipo forestal dado Raúl Ernesto Paredes para la defensa de su tesis doctoral denominada Características estructurales que inciden en la regeneración natural de bosques cosechados bajo portas de protección de los faunos Julio Lenga a lo largo de gradientes ambientales en Tierra del Fuego, Argentina. Adecuación de prácticas silvícolas para el manejo sostenible. Los directores son el doctor Guillermo Manuel Pérez Mastur, presente por Zoom en forma virtual, el director que está presente, que es el doctor Juan Manuel Chevy. El jurado evaluador está compuesto por la doctora María Marta Pilicueta, que es ingeniera forestal de esta casa de estudios, es doctora en biología de la Universidad Nacional de Comahue, investigadora de Linda Bariloche en la provincia de Río Negro, es docente en la cátedra de propagación de la carrera de literatura de virus de la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente en la sede andina de la Universidad Nacional de Bariloche. Está presente también por Zoom el doctor Hernán Ati Beltrán, que es ingeniero forestal de esta facultad, doctor en biología de la Universidad Nacional de Comahue, es del grupo de Ecología y Manejo de Sistemas Forestales de la Universidad Nacional de Comahue, de la sede de San Martín de los Andes. Y también nos acompaña el tercer jurado, que es el doctor Pablo López Bernal, que es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, es doctor de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Comahue, es profesor adjunto de la Cátedra de Estadística 2 de la Facultad de Ciencias Naturales de San Juan Bosco, es docente de la Cátedra de Estadística de la Carrera de Ingeniería Forestal de la misma universidad. Además, es docente de Introducción a las Ciencias Forestales y Agroindustria de la misma carrera de la Universidad Nacional de San Juan Bosco. Bien, ahora damos inicio a la presentación del ingeniero Paredes. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación y el trabajo que tengo para presentarles hoy. Perfecto. Bueno, este trabajo de tesis se desarrolló en la provincia de Tierra del Fuego. Esta hermosa provincia tiene características ambientales, fisiográficas, por su ubicación altitudinal presenta un clima templado frío, con temperaturas medias anuales entre los 5,5 grados y 5,9 grados centígrados. Las precipitaciones se distribuyen en un gradiente aumenta del norte al sur con 300 milímetros anuales, al norte y llegando al sur a unos 1000 milímetros anuales. Cuando hablamos de Tierra del Fuego también hacemos referencia a la ocurrencia de vientos permanentes. En la zona central del territorio, la velocidad media del viento oscila de los 8,5 kilómetros por hora, con máximos de hasta 85 kilómetros por hora y ráfagas muchas veces de más de 100 kilómetros, los cuales se concentran en la época de la primavera. Bueno, todo esto da 4 grandes tipos de vegetación, conocidas como la estepa patagónica, ubicada al norte de la provincia. Luego tenemos la zona del Condoro, de estepa-bosque, la zona de los bosques cordilleranos y la zona de los turbales con alternancia de bosques. Bien, las formaciones boscosas en la provincia están conformadas por Nothofagus, de las cuales en Patagonia Sur estamos mencionando 10 especies, de las cuales en Tierra del Fuego tenemos 3 especies. Tenemos 3 especies, Nothofagus humilio, lenga, que ocupa la mayor superficie de la superficie total del bosque, el 4,5%, los bosques de Nothofagus antártica y los bosques de Nothofagus metroides. A los fines de esta tesis, hacemos foco en nuestros bosques de Nothofagus humilio, ya que proveen la madera para el sector forestal
la provincia de Tierra del Fuego. Cuando hablamos de una actividad forestal, la provincia cuenta con la ley forestal de 1994 y también se encuentra enmarcada en la ley 6331, que a través de la ley 869 se clasificaron los bosques de acuerdo a la categoría de conservación y de las cuales el 54,8% de la superficie total de los bosques de Tierra del Fuego se encuentran en categoría amarilla. Por lo tanto, es posible, entre otras actividades, la actividad de aprovechamiento forestal. Bien, estos bosques notifagos-humillos, en los cuales se realiza la actividad de cosecha forestal, presenta una dinámica, como pueden observar en la parte superior, ¿sí? En la cual la dinámica consiste en esa apertura gradual del dorsal por la generación de gaps que favorecen el desarrollo de la regeneración natural, y eventualmente en determinados lugares del territorio se puede dar la ocurrencia de golpeos masivos de viento, lo cual origina estructuras homogéneas. Estos bosques de notifagos humillos tienen un ciclo de hasta 250 años, y en ese ciclo se identifican 4 fases de desarrollo fácilmente visibles en el bosque. Como podemos ver acá en la parte superior, una fase conocida como crecimiento inicial, crecimiento óptimo final, una fase de madurez y una fase de desmoronamiento de estas estructuras. Estos bosques en la provincia también se encuentran distribuidos en 2 grandes dominios. Por un lado, los bosques de notifagos humillos al norte, que se corresponden con la zona ecuatorial, el dominio privado, mientras que en el sur, en los bosques cordilleranos, se encuentran reservas forestales de producción enmarcadas en una ley y que están, cuyo objetivo es justamente favorecer la actividad forestal. Con una superficie aproximada de 85.000 hectáreas. Las experiencias en toda Patagonia Sur han demostrado que es posible convertir estos bosques primarios, de notifagos humillos, en bosques manejados. De esta manera, en la provincia de Tierra del Fuego, y considerando solo desde el año 1994, existen aproximadamente 18.000 hectáreas que se han cosechado con tratamientos silvícolas, siendo el 60% por cortas de protección y un 18% por cortas en retención en agregados, fundamentalmente en las zonas privadas. Bien, tanto la silvicultura como la producción forestal en Tierra del Fuego tiene su historia luego del siglo XIX con la instalación del presidio en la ciudad de Ushuaia. Esta actividad se fue desplazando hacia la década de 1970 en lo que es la margen sur del lago Fagniano, y en la década de 1990 se desplaza al este sobre tierras fiscales de la provincia de como dijimos anteriormente, estamos trabajando aún hoy en día en bosques primarios, en Lenga, tenemos la y la silvicultura básicamente consiste en una marcación en el territorio a través de la marcación de árboles que tienen que dar en el bosque, y toda esta actividad de relevamiento del territorio con productos del sector privado y del sector público. Bien, de esta manera se marcan los árboles, se cosecha el bosque y nos queda una estructura remanente. Y aquí es cuando empiezan a surgir estos interrogantes, ya que las observaciones y estudios realizados en los primeros bosques cosechados a partir de la década de 1990 han determinado de que existen interrogantes con respecto al tema de qué es lo que va a pasar con el desarrollo de esa regeneración en el bosque, considerando de que la ocurrencia de daños por emporía, la implementación incorrecta de la cosecha forestal, la falta de información por parte de la primera aplicación de la ley para poder informar acerca del estado de estas masas cosechadas. De esta manera, y como vemos en la parte de inquietudes, todo esto fue lo que me motivó a realizar este doctorado con la guía de Guillermo, del doctor Echelini, y llegamos a un trabajo en el cual el objetivo consiste en determinar
las relaciones que existen entre la vegetación natural y la estructura forestal del bosque cosechado bajo cortas de protección en dos escalas de trabajo, una escala territorial y una escala temporal. Y acá quiero destacar a dos escalas de trabajo porque como parte del área de control de la actividad forestal en la provincia de Tierra del Fuego, tenemos injerencia en la actividad forestal en todos los bosques de la provincia. Y en cuanto a la escala temporal, es que este tratamiento silvícola implica una segunda corta o una corta final, entre las cuales considerar el tiempo para continuar con el manejo forestal también es de gran importancia. De esta manera, estos conocimientos, además de aportar a la creación de conocimientos en cuanto a la dinámica del bosque de lenga cosechado, fundamentalmente también aporta conocimientos para la toma de decisiones en lo que es la gestión forestal. De esta manera, el trabajo de tesis que tengo para presentarles se estructura en 7 capítulos. El capítulo 1, como mencionamos, a las generalidades, a la silvicultura, a la Tierra del Fuego. Tenemos un capítulo donde se indica el objetivo de la tesis, la hipótesis de trabajo, la descripción de la área de estudio. Estos capítulos, como se pueden apreciar, están enmarcadas en esta escala territorial y en esta escala temporal. A partir de aquí tenemos los capítulos 3, 4, 5 y 6 con una misma estructura en la cual se ve una introducción, los objetivos, la metodología para el registro de datos, los resultados y las conclusiones particulares. El capítulo 3 hace referencia a los gradientes ambientales, la lectura, precipitación, elevación a nivel del mar. El capítulo 4 relaciona la dinámica de la estructura forestal. El capítulo 5 relaciona la alteración natural y el sotobosque. El capítulo 6 relaciona las adecuaciones a las prácticas silvícolas de manejo forestal, las cuales derivan de los resultados de los capítulos 3 por 5. Para finalizar, tenemos nuestro capítulo 7 con las concentraciones de este trabajo finales. Se hace mención también a las limitaciones del trabajo y pasos a seguir, qué seguimos, cómo seguimos con esto, y los anexos fundamentalmente en el cual están marco normativo vinculante directamente con la actividad de fiscalización y las variables y metodologías de trabajo que se usan en el sector técnico y estatal para la evaluación de planes de manejo forestal y evaluaciones científicas. Bien, ya mencionamos de que nuestra escala va a ser territorial y de acuerdo a los antecedentes en la base de datos que contamos en la Dirección General de Desarrollo Forestal, tenemos la concentración de la actividad forestal en 3 grandes zonas. Una zona norte, que se puede apreciar acá en la imagen a través de un color naranja, una zona este, que se encuentra en este territorio de la provincia, y una zona sur, que se encuentra al sur del mar, conocida como la margen sur del lago. Dentro de todas las zonas de cosecha forestal se seleccionaron los cabales que fueron cosechados con cortas de protección en estas escalas de tiempo, y en ellas se establecieron parcelas rectangulares y totalizando 18 caudales cosechados con cortas de protección en ambas escalas de trabajo. Las variables que se han tomado se corresponden a aquellas de uso frecuente durante la evaluación de marcaciones silvícolas, como el área basal, el diámetro del techo, la altura dominante de los árboles. Toda esta información genera datos de volumen y calidad de sitio. Para la generación se tomaron datos también de altura, de observación de daños por energía o posibilidad de condiciones ambientales, de formación de la planta. Y toda esta información fue procesada en estas gráficas y se crearon aromas con factores de estructura y factores de territorios en el sur y norte, y factores de tiempo luego de la cosecha. Bien, las características climáticas, como dijimos anteriormente, son fundamentales a la hora de poder considerar esta dinámica de los bosques de nuestro fauna. Tanto la temperatura, la precipitación, los vientos, la presión a nivel del mar, definen parte de esa dinámica. Los objetivos
objetivos de este capítulo consisten en poder caracterizar las grandes variables ambientales y, por lo tanto, la hipótesis se orienta en que si estamos trabajando con los bosques cosechados en los famosos humilio en distintas zonas, pero con la misma estructura forestal, se podría esperar de que las características macroclimáticas también pudieran ser similares. Para ello, materiales y métodos, se utilizaron sensores remotos para estas grandes variables de temperatura, precipitación, y a partir de acá se determinaron las variables de elevación del nivel del mar y automatización a través del registro en el territorio de las alturas dominantes por el modelo de calidad de sitio del proyecto Bastur y en este gradiente de calidad de sitio 1 sobre la calidad de sitio mejores 5 de calidad de sitio. Se determinaron esta información para cada trabajo. La información fue procesada en los factores de zonas norte y sur. Entre los resultados se determinó de que la única variable que presentó diferencias estadísticamente significativas entre las tres zonas de cosecha forestal fue la zona norte, cuya precipitación es de precipitación media de 400 milímetros anuales en relación a la zona centro y sur con una precipitación de más de 430 milímetros anuales. Si bien la temperatura, la calidad del sitio, la elevación del nivel del mar no presentaron diferencias estadísticamente, la información que resultó de esta tesis también es valiosa al momento de caracterizar estas bosques que están siendo cosechados y las cuales se prevé la continuidad del nivel del fondo. Entonces, se puede concluir que estas hipótesis mayoritariamente fueron concordantes con lo planteado anteriormente, ya que la única variable que presentó diferencias estadísticamente significativas fue la precipitación, pero lo cual coincide con la región natural que ya los antecedentes hablan de una zona con mayor sequedad y mientras que la zona de declinación sur se encuentran dentro de una misma formación condicional más o otro dato que también resultó interesante fue que la calidad de sitio fue media para las tres zonas de cosecha forestal, también lo cual coincide con los distintos antecedentes y también nos permite suponer ese criterio selectivo de los rodales que van a estar incorporados a los planes de manejo forestal. Las otras variables, la temperatura, la elevación del nivel del mar, también no presentan diferencias estadísticamente significativas, pero aportan información valiosa para aportar a los criterios ambientales que son requeridos para las continuas actualizaciones de nuestro reglamento territorial de la provincia. Bueno, cuando nos adentramos más a la escala de bosque, la estructura forestal, entendida como esa distribución espacial de los árboles en la trayectoria y el tiempo, para los bosques en Tierra del Fuego, de acuerdo a esta dinámica, se pueden encontrar estos bosques totalmente regulares, casi plantaciones, y bosques con 2 o 3 estratos que se denominan bosques irregulares. Esta estructura forestal es para la actividad forestal también una manera relevante, ya que a través de la protección silvícola, si bien nos indica dejar una estructura forestal luego de la cosecha forestal para tener protección a la vegetación y aportar estabilidad a toda esta masa cosechada, no deja de ser un impacto en el cual en el tiempo puede verse afectada principalmente por el bloqueo de clima. Entonces, el objetivo de esta estructura, de este capítulo de estructura forestal, consiste en poder modelizar distintos niveles de estructura forestal cuando partimos de la estructura forestal primaria, luego de la estructura forestal remanente, cosechada, dañada y actual o contemporánea al momento de la toma de frutos. Asimismo, se busca proponer una metodología de trabajo de que se pueda utilizar
estas variables de ágil utilización y registro a los fines de que esta evaluación pueda aplicarse en todo el territorio y en todos los planes de manejo por parte de los técnicos del sector privado. Bueno, todo esto también pretende generar información para la toma de decisiones. La hipótesis consiste en que también si estamos trabajando en distintas zonas de cosecha forestal bajo el mismo tratamiento silvícola, con la misma estructura primaria, entonces los diferentes niveles de estructura forestal en el tiempo también tienen que ser similares. Otra hipótesis es que esta metodología es tan ágil de utilizar en el territorio, tan ágil de procesar los datos, obtener resultados inmediatamente, bueno, tendría que ser de uso cotidiano de la actividad. Y toda esta información valiosísima para lo que es la toma de decisiones en la actividad de la área forestal. Bueno, para ello, para la modelización de estos distintos niveles, se ha tomado como base un estudio realizado por G. Izquierdo en el año 2004, ajustado y adecuado a los objetivos de la presente tesis, en la cual, como se puede apreciar en la imagen superior, dice estamos hablando de la estructura original del bosque, como el primer nivel. Luego tenemos una estructura cosechada, que la imagen puede ver como esta estructura cosechada, pueden ver lo que se remueve del bosque. Una estructura permanente, como ven en la parte inferior, con las palabras R, que es la estructura que debe quedar en pie, y una estructura actual, que como pueden apreciar ahí, es EA, es al momento de que uno va a registrar nuevamente el estado del bosque, el cual espera esa regeneración establecida uniformemente y esa retención que está este trabajo, esta parte del capítulo, también se procesó con estas gráficas con factores de las distintas zonas de cosecha forestal y la escala temporal. Bien, cuando hablamos de estos resultados y cuando vemos estos distintos niveles de estructura forestal, acá lo pueden ver en la parte que dice estructura original de propagación. La única diferencia estadísticamente significativa entre las variables usadas que resultaron ser densidad, área basada, diámetro medio, volumen. Las únicas variables que presentaron diferencias estadísticamente significativas fue la variable de cantidad de árboles por hectárea y etapa, ¿sí? Siendo, para este caso, la zona sur, durante el periodo de 5 años de cosecha forestal, la cual presentó diferencias estadísticamente significativas. Como es esperado, la estructura cosechada, la estructura remanente, también resultó con el mismo patrón. Es decir, la zona sur para los periodos forestales del POSMA5, para las variables de densidad y diámetro, fueron las mayores diferencias en cuanto a la estructura dañada y la estructura actual, también resultó que solamente para la estructura sur durante el POSMA5 fue la que presentó mayor cantidad de árboles que fueron dañados principalmente por la caída de viento, mientras que en la estructura actual se puede apreciar de que la única variable que presentó diferencias estadísticamente significativas fue el diámetro del techo, pero para la zona este durante el POSMA10. Para esta estructura actual se tomaron otras variables, como la cobertura de copa, que varió entre el 33 y el 37%, no se presentó diferencias estadísticamente significativas luego de 5 años y 10 años después de la cosecha. Lo mismo para la estructura dañada, la amplitud maderera, que amplitud maderera es indicada como AM, ¿no? Y estructura dañada como ED. Sí se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las distintas zonas para la variable de envejecimiento, variando entre el 30 y el 62%, y siendo la zona norte la que presentó una mayor estructura actual o en pie en esta fase de desarrollo. Bien, la variable que más utilizamos para poder evaluar marcaciones silvícolas y planes de manejo forestal se corresponde a
el área basal, ¿sí? Por lo tanto, se establecieron relaciones entre lo que es el área basal de la estructura dañada con la estructura remanente, el área basal de la estructura cosechada con el área basal de la estructura original, el área basal de la estructura remanente con la estructura general, y también la única variable que resultó esta estadística de diferencias estadísticas resultó la estructura dañada en relación a la estructura remanente, siendo la zona este la que mayor porcentaje de área basal dañada por causa principalmente del viento en relación a esa estructura que quedó inmediatamente después de la cosecha forestal. Las otras variables, las otras relaciones no presentaron estadísticamente significativas, pero de igual modo nos sirven para tener también información sobre qué es lo que está afectando la estructura del bosque luego de la cosecha forestal. El tema de los daños, como dijimos, el 80% fue a causa de los vientos. En cuanto a estructuras cosechadas sobre el original, también se puede apreciar ahí en la imagen inferior, estas flechitas marcando un poco el tema esto de que aún quedan árboles sin removerse, que podrían ser cosechados. De esta manera, en cuanto a las conclusiones, también podemos concluir de que las hipótesis fueron correspondientes con lo que planteamos inicialmente. La estructura forestal en sus diferentes niveles para distintas zonas de cosecha forestal y en los periodos de cosecha forestal resultaron con variables similares, sin diferencias grandes estadísticas en la mayoría de las variables. Y esta información en las primeras experiencias de poder utilizar las GCN ágiles también resultaron también muy de agilización en el territorio para poder procesarlas también. Y bueno, esta información, si bien, como dijimos anteriormente, no presentaron diferencias estadísticamente significativas, hay información que nos permite poder continuar con evaluación de estas prácticas científicas. Por ejemplo, en la parte inferior se puede apreciar de que el 40% del área basal de la estructura cosechada fue lo que se removió. Si se hubiera cumplido el tratamiento silvícola, tendría que haber sido del 45%. Del mismo modo, cuando utilizamos el área basal como un indicador de evaluación, tenemos que la prescripción silvícola indica un 30 metros cuadrados por hectárea que debe quedar, que es lo que queda al momento de evaluar la marcación silvícola, pero que en estos resultados del trabajo fueron mayores a 35 metros cuadrados por hectárea, lo cual indica este criterio selectivo en la cosecha. Asimismo, los árboles de diámetro medio cosechado también mínimo varían de 37 y 39 centímetros, y máximo de 55 y 74 centímetros, y coincide con la bibliografía en la cual también indica de que los bosques cosechados en la provincia de Tierra del Fuego requieren de diámetros mayores a 25 centímetros para poder abastecer a los bosques. Del mismo modo, otra variable que nos resultó destacable fue que el 36 al 41% de la estructura remanente que quedó inmediatamente después de la cosecha fue afectada por el viento de viento, mientras que experiencias en Chile con la evaluación de buenas prácticas de manejo forestal determinaron valores del 13 al 20% y máximo del 30% cuando hay una influencia eventual de viento. Entonces, todas estas variables que hemos utilizado, como dijimos, si bien no presentaron diferencias estadísticamente significativas, se consideran relevantes para la toma de decisiones y la continuidad del manejo forestal. Bien, ahora, cuando observamos este estrato inferior, el sotobosque, en el cual tenemos vegetación natural y otras especies que conforman el piso inferior del bosque, sabemos que esta regeneración natural se encuentra en bancos plántulas que tienen la particularidad de poder aclimatarse a estas condiciones de alta
cobertura en el bosque primario, y la cual, cuando este bosque se sabe que va a estar sometido a la cosecha forestal, se la denomina como regeneración preestablecida o preinstalada, y la cual también es las variables de densidad, es un indicador como para evaluar también el estado del bosque antes de la cosecha forestal. Esta regeneración natural junto con el sotobosque, también como dijimos anteriormente, si bien cuando se realiza la corta forestal debe quedar una estructura permanente para poder generar protección a esta regeneración, sabemos que el impacto de más de 20 hectáreas al cosechado sigue siendo de alto impacto para el cambio de microclima y las condiciones de este piso inferior. Cuando también pasa el tiempo, también se observa el reclutamiento de nuevas plantas de leña. Este reclutamiento de nuevas plantas de leña se denomina regeneración post-instalada o instalada después de la cosecha forestal. También este sotobosque, como también mencioné anteriormente, esta incertidumbre sobre el estado de la regeneración, ¿sí? Por la presencia de ganado doméstico, la cual se facilita por el tema del acceso de vías por caminos forestales, o mayor presencia de guanacos, o mayores poblaciones en la zona norte en relación a la zona centro y sur. Bueno, fue lo que va generando estos interrogantes sobre qué es lo que va a pasar con esta regeneración. Asimismo, la introducción de nuevas especies en el sotobosque, como gramíneas u otras especies, podrían interrumpir este proceso de instalación de la regeneración natural. De esta manera, los objetivos de este capítulo consisten en caracterizar este sotobosque, poder también determinar si hay un grado de dominancia o dominancia entre la regeneración preinstalada y la regeneración postinstalada, contar con métricas de la respuesta de la regeneración natural y su relación con otros factores que hacen al manejo forestal y las condiciones macroclimáticas. De esta manera, la hipótesis está orientada a plantearse de que si el sotobosque impide de alguna forma el normal desarrollo de esta regeneración natural, si hay una dominancia de la regeneración preestablecida sobre la posestablecida, y si las métricas de la regeneración natural se pueden correlacionar con otras variables que hacen al manejo forestal y las condiciones de clima y la afectación de agentes como guanacos u otras especies que conforman el piso inferior. De esta manera, para poder caracterizar el sotobosque, las parcelas que tenemos inicialmente se registraron de manera puntual el estado del suelo desnudo, si existen hojarasca, piedras, costero, residuos leñosos, árboles, arbustos, hierbas y gramíneas. Para lo que es la regeneración natural se tomaron estas variables de altura, la presencia de daños por mejoría y daños por sequedad o condiciones ambientales. También se determinó la edad de las plantas para poder identificarlas en preestablecida o posestablecida y el estado de la calidad de las plantas. Bueno, esta parte del trabajo, la verdad que consistió mucho en estar mirando el suelo, agachado, afortunadamente es verano, así que uno se puede dar ese tiempo de poder estar mucho tiempo. Bueno, en cuanto a los resultados del sotobosque, en cuanto a este agrupamiento de las variables que utilizamos, cubierta del suelo forestal, grupos taxonómicos, grupos ocupacionales, no se presentaron diferencias estadísticamente significativas, ni a escala territorial ni a escala temporal. Lo que sí nos permite visualizar, por ejemplo, el gráfico verde, la cubierta del suelo, de que la cobertura vegetal fue para ambos periodos de tiempo en la zona de cosecha forestal dominante, fue de más del 50%. Otra cobertura importante sobre este suelo forestal luego de la cosecha fueron los residuos leñosos, ya sean frutas, ramas cortas, y dentro de los que son los grupos taxonómicos, las dicotiledonias también fue lo que ponderó en ambos periodos de cosecha y también de plantaciones. Los grupos más vegetacionales
este color vino fuerte es la regeneración, lo cual también indica que la cubierta del suelo forestal por la vegetación natural también resultó satisfactoria. En cuanto a la escala temporal, bueno, también se puede apreciar que en las distintas zonas de cosecha forestal la vegetación también fue ocupando también las distintas suelos forestales de las distintas zonas de cosecha forestal, así como los residuos leñosos. También en cuanto a los grupos taxonómicos y grupos vegetacionales, se pudo observar de que si bien no se presentaron diferencias estadísticamente significativas, pero que dentro de lo que son las dicotiledonias para las distintas zonas de cosecha forestal, también fue dominante en relación a otros grupos, y dentro de lo que es los grupos vegetacionales, la regeneración natural también tuvo una participación importante. En cuanto a la escala temporal, cuando hablamos de la regeneración natural establecida, de POSMA5 y POSMA10, las distintas variables de densidad, altura, daños bióticos, abióticos, tasa de crecimiento, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos periodos de tiempo. Cuando observamos que el estado del tipo de regeneración natural, si es preestablecida, de la posestablecida, también durante los primeros 5 años luego de la cosecha, no se observaron diferencias entre ambos tipos de regeneración, pero durante el POSMA10 se observa una mayor participación de la regeneración post-instalada en relación a la preinstalada que bien, esta regeneración natural se agrupó también en estratos, el estrato de plantas de menos de 20 centímetros, un estrato medio de 20 y 50 centímetros de altura, y un estrato de más de 50 centímetros de altura. Como se puede apreciar en la parte inferior, también, y como es esperable, durante el POSMA5, el estrato dominante, que es de plantas menores a 20 centímetros, y durante el POSMA10, el estrato dominante se corresponde con las plantas que tienen más de 50 centímetros de altura. En cuanto a las diferencias que se observaron estadísticamente con diferencias significativas, estuvieron solamente el estrato de menos de 20 centímetros, también como era esperable, ¿no? El POSMA5 fue la que mayor dominancia tuvo en relación al POSMA10, y el estrato medio también, como era esperable, el POSMA5 es la que mayor participación tiene en relación a los cosechados en el POSMA10. Esta regeneración natural a escala territorial, también cuando analizamos este POSMA5 y las distintas zonas de cosecha forestal, como pueden apreciar en la parte inferior izquierda del gráfico, de la tabla, perdón, se puede el cuadro azul, la zona norte fue la que presentó menor cantidad de plantas en relación a las zonas este y sur de la provincia, y siendo la zona norte, la zona este, la que se diferencia, teniendo mayor cantidad de plantas, pero en el resto de las otras variables, de altura, daños bióticos, tasa de crecimiento, daños bióticos, no se presentaron diferencias estadísticamente significativas. Pero durante el POSMA10, las diferencias estuvieron en estas distintas variables de altura, daños bióticos, tasa de crecimiento, siendo la zona norte la que presentó menor altura y menor tasa de crecimiento en relación a las otras zonas de cosecha forestal, y la que presentó mayor porcentaje de daños bióticos y abióticos en relación a las otras zonas de cosecha forestal. Como se puede apreciar también en este gráfico en relación a la regeneración preinstalada y la regeneración postinstalada, durante el POSMA5, la zona este fue la que presentó también mayor participación de esta regeneración, mientras que la regeneración postinstalada durante el POSMA5 tuvo mayor presencia en lo que es la zona norte. Durante el POSMA10, la regeneración preinstalada tuvo una mayor participación en lo que es la zona norte, la zona sur, perdón,
mientras que en el post-10 la mayor participación de la generación post-instalada fue en la zona norte. No se presentaron diferencias estadísticamente significativas, sino que nos muestran ese reclutamiento, que hicimos foco, a ese reclutamiento de plantas que se continúa dando en el bosque luego de la cosecha forestal. En este carácter territorial, cuando analizamos también la que se corresponde a estos estratos de vegetación, tanto menos de 20 centímetros, un estrato medio de 20 centímetros, y un estrato mayor de 60 centímetros, también no se presentaron diferencias estadísticamente significativas para la mayoría de los casos, solamente se observaron para lo que es la zona este, durante el POMA5, ¿sí? Donde hubo una mayor participación, para el estrato medio también se dio para la zona este de la provincia. Pero como podemos apreciar en las distintas imágenes que se ponen en la parte inferior de la representación, estos estratos tal vez no son fácilmente perceptibles o a través de la imagen, el estrato inferior a 20 centímetros, pero ahí están las plantas. Bien, todas estas métricas que utilizamos de la recuperación natural de lenga, de la altura, de daños de la deformación, de la calidad, de la tasa de crecimiento, ¿sí? Como se puede ver ahí en la parte de los circuitos celestes, las utilizamos para poder relacionarlas con estas variables que hacen al manejo forestal, los circuitos que están en color verde, que indican la cobertura de copas y el área basal. Lo que es el circuito azul son las variables de temperatura media y precipitación media. Lo que está en el círculo de color marrón tenemos la cantidad de sitio y elevación a nivel del mar. Y lo que está en el color naranja corresponden a los daños biológicos. Bueno, cuando realizamos esta correlación entre estas variables con estas variables de manejo forestal y ambientales, también se observaron distintas influencias en estas escalas de procesos. A ver, por ejemplo, en lo que es la variable de cantidad de plantas de la generación durante el POMA10, como pueden aparecer en la parte superior del gráfico, la variable de mayor influencia resultó la temperatura media. Pero esta misma variable de densidad durante el POMA5 tuvo una mayor influencia de lo que es la precipitación anual y los daños bióticos. Cuando observamos la altura media de las plantas del POMA10, las variables que más influyeron fue el daño biótico de la temperatura, mientras que esta misma variable del POMA5, además del daño biótico de la temperatura, estuvo la cobertura de copas. Lo que es la deformación de las plantas, durante el POMA10 tenemos que la mayor influencia fue por la cantidad de sitio, los daños bióticos, el área basal, mientras que en el POMA5 la mayor influencia fue dada por los daños bióticos y la temperatura media. Finalmente, la tasa de crecimiento del POMA10 estuvo influenciada fuertemente por lo que es la precipitación, mientras que esta misma variable del POMA10, además estuvo influenciada fuertemente por lo que es los daños bióticos, la cobertura de copas y la temperatura. Entonces, para este capítulo, parte de las hipótesis no se correspondieron en lo que se refiere a la dominancia de la especie de sotobosque sobre la regeneración natural. No se vio cumplida para nada en cuanto a la dominancia de una regeneración sobre la otra durante el periodo POMA5, tampoco no se observó ninguna dominancia de regeneración preestablecida sobre esta posestablecida, sino que, como vimos anteriormente, el reclutamiento de plantas continúa luego de la cosecha y empieza a tener mayor representatividad de la regeneración en relación a la que tiene la cosecha forestal. En cuanto a las variables, lo que sí, de las hipótesis que sí se correspondieron fue de que a través de las métricas de la regeneración natural, luego de la cosecha forestal que analizamos, existe una relación con los otros factores, tanto el manejo forestal, como climáticas, como de ocurrencia o de
día y de daños y de la presencia de otras especies del sotobosque en todas las variables utilizadas y para las distintas zonas de cosecha forestal. Nuestro capítulo 6, como se puede apreciar en la parte superior de mi derecha, tenemos que este capítulo toma los resultados de los capítulos 3, 4 y 5 y incorporamos aquí lo que tiene que ver con ese marco normativo que vimos inicialmente que se encuentra regulando la actividad forestal. Por lo tanto, este capítulo tuvo por objetivo analizar este proceso técnico y administrativo que se realiza en el día a día en la actividad de cosecha forestal, la provincia de Fuego. Las hipótesis planteadas en este abundante marco normativo no tiene argumento, no cuenta con indicadores que permitan evaluar esta dinámica del bosque luego de la cosecha forestal. Para lo cual hicimos un relevamiento de este marco normativo forestal, se identificó esa secuencia técnica y administrativa en esas tareas diarias en las que se trata de desarrollo forestal. Además, se tomaron otras consideraciones técnicas que resultan de otros estudios valiosos dentro de la provincia de Tierra del Fuego y también con estudios valiosos en bosques cosechados en el sur de Chile. Y finalmente se establecieron estas condiciones mínimas o propuestas para complementar los actuales pasos en la fiscalización. Esta normativa forestal se encuentra enmarcada en la ley 631, la ley de la provincia de la 145 y se encuentra con abundante detalle en cuanto a los procedimientos de realización de planes de manejo forestal, lo que es la planificación y lo que es la emisión de la documentación para poder transportar este producto legalmente. Y hay una secuencia técnica de trabajo en la cual es posible tener información en cuanto a la actividad del corto plazo. Esta secuencia de actividades, como dijimos, también resulta muy clara. Es un sistema en el cual tenemos trabajo en la oficina y trabajo en el territorio, en el cual se emite documentación para esta primera parte de la cosecha forestal. Las consideraciones técnicas, así como pueden ver acá, hay mucha información. Dentro de la información hay unas cuantas múltiples que pueden apreciar de que resultan de este trabajo de tesis, pero existe mucha información técnica sobre estas prácticas de la actividad forestal. Y esta propuesta de condiciones mínimas, finalmente, ¿sí?, enmarca lo que es este marco general de la 631, con las actividades que se realizan en el corto plazo o en el día a día, como se puede apreciar en el gráfico, el cuadro naranja y el cuadro azul, mientras que lo que está en verde, en naranja, serían las adecuaciones que se proponen a través del trabajo de tesis. Y contamos con este marco teórico de la Corte de Protección. A través del trabajo de tesis se puede observar de que hay todavía cosas que no se han completado de acuerdo a la regulación silvícola, pero sin embargo hay un escenario favorable para la continuidad del manejo forestal en lo que respecta a los resultados fundamentalmente de protección forestal. Entonces, acá se cambió el color al momento de cambio del formato de la presentación. Las hipótesis, en este caso, también fueron concordantes con lo planteado inicialmente. El marco normativo, si bien estipula una regulación de la actividad de manejo forestal, pero aún falta una parte para poder llegar a lo que es indicadores de la evaluación del bosque luego de la cosecha forestal, que un tiempo importante. Entonces, llegamos finalmente a nuestro capítulo de conclusiones finales. Como vimos inicialmente, no se presentaron diferencias significativas en muchas de las variables estudiadas en esta tesis, lo que es la macrovariables de temperatura, de elevación del nivel del mar y del sitio. Lo que sí se puede observar es que el tema de las precipitaciones es concordante con la referenciación
actual de los bosques en la provincia, y las calidades de sitio, que también son calidades de sitio medio para todo el territorio de la provincia, los cuales también por ahí nos hacen pensar en este criterio selectivo de rodales para mostrar el manejo forestal, la información de elevación a nivel del mar, de otra calidad de sitio y de evaporación, también son interesantes para poder continuar en lo que es la mayor regionalización a una mesoscala en la zona de cosecha forestal. Los niveles de cosecha forestal también fueron niveles que son de ágil utilización y de ágil distribución en el territorio, lo cual también permite evaluar esta dinámica del bosque luego de la cosecha forestal a través del tiempo. En cuanto al sotobosque, sabemos que no hay un proceso de introducción de sotobosque de otras especies sobre la relación natural, y la cual, de acuerdo a las métricas que se integraron en la tesis, los valores son satisfactorios y concordantes totalmente con los valores obtenidos de otros estudios en la provincia de Tierra del Fuego y estudios que se ven en el sur de Chile. La relación de las variables de la métrica de la articulación con los otros factores, si bien acá estamos hablando de complejidad, y en la cual nosotros hemos tomado solamente una parte de esa complejidad, bueno, a través de estas variables que hacen directamente la actividad forestal, se puede establecer estas relaciones con resultados que pueden facilitar la continuidad de la toma de decisiones. En cuanto a las adecuaciones de las prácticas silvícolas, existe un trabajo que tiene una secuencia que se cumple en el tiempo. Sin embargo, hay falta agregar solamente estas cuestiones de indicadores para poder complementar lo que es el circuito de la parte de financiación y control de la actividad. Bueno, en cuanto a limitaciones, en la parte superior pueden ver el tema de la trazabilidad. Si bien nosotros, cuando estamos hablando de rodales que fueron cosechados, muchos de los cuales ya son zonas en las que no se accede, entonces tal vez a través de imágenes satelilares podíamos ver el bosque, pero no podíamos ver en todos los caminos. Llegado al lugar, cárcavas, pozos u obras de arte rotas, los cuales impidió acceder a los rodales que teníamos pensado acceder inicialmente. El tema de la presencia de alambrados en tierras fiscales, nadie ve los alambrados y teníamos un alambrado al frente, así que tampoco lo pudimos acceder. En cuanto al tema climático, si bien tomamos nosotros los variables marcos climáticos a los fines de avanzar en una solidificación a mesoescala de los territorios cosechados, bueno, el tema de faltantes de información genera esa limitante en cuanto a tener mayor profundidad de estas variables importantes para la determinación. No se contó con registros del sotobosque antes de la cosecha forestal. Los planes de manejo forestal hablan de generalidades, pero no así de un relevamiento minucioso del territorio para poder caracterizarlo antes y compararlo con los resultados. Tampoco se tuvo en consideración lo que son los ciclos de máxima producción de semillas. No se contó con información de decir, bueno, el periodo de los rodales evaluados, si fue la ocurrencia de esto, así como también los recursos climáticos en estos periodos. Bueno, los resultados parciales del trabajo de tesis también, afortunadamente, pudimos participar en muchos de los eventos, pandemia de por medio, pero pudimos participar de forma activa a través de la presentación oral de los resultados parciales de este trabajo de tesis y una publicación en la revista de Chile. Bueno, lo que sigue puede ser también numeroso, pero bueno, como dijimos al principio, todo lo que son las variables macro, pasar a mesoescala, tener una mayor optimización de los bosques, generar sinergias dentro de lo que es el Estado con los técnicos del sector forestal para que la información pueda fluir de manera más rápida, empezar a trabajar en estos criterios de indicadores que si bien ya se viene hablando de mucho tiempo, pero poder llevarlos al territorio, bueno, diversificar el tema de las actividades del bosque, justamente esto como para poder dar continuidad a lo que es el manejo forestal,
estamos hablando de ciclos largos, hacer extensiva, informar los resultados de estos bosques cosechados, mejorar los procesos de este eslabón del proceso productivo, complementar estos registros de la estructura fractal, como lo pueden ser con datos de biodiversidad y cambio climático, generar conocimientos sobre las alternativas que se pueden realizar sobre esta biomasa residual que quedan cosechados, y elaborar las propuestas silvícolas para la continuidad del proyecto. Bueno, creo que no me queda más que agradecer por muchas personas que no están, que algunos fueron a la provincia, se volvieron, pero muchos técnicos, personas que trabajaron, ayudaron en este relevamiento de campo, así que es lo que me lleva un poquito más de tiempo, de esfuerzo. Agradecer a mis padres, agradecer a mi familia, agradecer a Juan, a Guillermo, por esa guía de estos últimos años, a los muchachos de la Dirección General de Desarrollo Forestal por el tema de la ayuda para la toma de datos, los instrumentos, el tema de las camionetas, el tema de cortar los árboles para poder acceder a los lugares, y bueno, a la universidad pública por esta oportunidad. Dicho todo esto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahora es el momento de los evaluadores. La idea es que hagan la pregunta, consultas, sugerencias, comentarios en relación a la defensa de la tesis de Dardo. María Marta, ¿quieres empezar vos? Bueno, hola, buen día, porque cuando saludé no sé si me escucharon. Bueno, Dardo, la verdad es que yo te felicito, a mí me encantó la tesis, la cantidad de información que generaste y el aporte que hace al manejo con esto que decís de los indicadores para evaluar, digamos, la perdurabilidad del bosque, como sí, como recurso también, ¿no? Así que felicitaciones y impresionante cómo resumiste en la presentación ese volumen de tesis grande y compleja que tenías, así que me gustó mucho también la presentación. Bueno, también quería destacar que lo hice en la evaluación, cómo justamente vos a partir de tu pertenencia a la dirección de bosques de la provincia, la importancia y el valor que adquiere esta información también para su aplicación, ¿no? Porque muchas veces la información queda como sin llegar a la aplicación y al aporte concreto, ¿no? Así que me imagino que esto ya es un punto muy importante y de hecho ya incluyeron las parcelas estas permanentes de monitoreo en esa red que conforma las parcelas en la provincia. Releyendo la tesis, tenía una pregunta que yo le voy a hacer, no sé, vos me dirás. Cuando haces la caracterización ambiental y viendo el daño abiótico, principalmente por volteo masivo que identificaste en el este, ¿la incidencia del viento es homogéneo dentro de esas tres regiones que vos caracterizaste? ¿O puede haber algún efecto diferencial en cómo incide en cada una de esas regiones? No, ahí con respecto a la zona este fue algo eventual. En cercanías, en el lugar donde realizamos la parcela, se nota que hubo un volteo de viento del año 2010, ¿sí? Porque los rodales, hay una zona en la cual está totalmente volteada, así que ese efecto fue algo de estas eventualidades. Claro. Volteos masivos, y en la zona este, justamente de la provincia, donde sí es frecuente en los corredores de volteos masivos ocurren cada muchos años, ¿no? En ese lugar. Bien, buenísimo, gracias. Después te quería preguntar respecto a los resultados que encontraste en la región norte en relación al daño, primero el nivel de reclutamiento para la regeneración en ese post-10
y al daño biótico, y viendo en tu caracterización que es una zona también que está caracterizada por la presencia de estancias que tienen eh, mucho ganado doméstico, entonces el efecto de la herbivoría, si eso no hace pensar en la necesidad de una prescripción diferente en esa zona justamente por esas características particulares que tiene. Digamos, con la finalidad de proteger a esa regeneración, que si bien vos decís que tiene el daño biótico que después sigue adelante, pero digamos que seguramente incide en la calidad de esa planta. Sí, bueno, esa respuesta bastante pues, genera un poco de coincidencias, porque en principio en la zona norte, en los lugares cosechados, en esa zona privada, no debe ingresar el ganado doméstico, ¿sí? En estos lugares, pero bueno, sabemos que en la práctica por ahí eso sucede. En principio, en estos bosques generados no debería ingresar el ganado doméstico. Bien. Está bien, bien. Entonces pasa por otro lado, Sí, el pasa cuidado por de la otra regeneración. Está bien. Bien, y después pensaba una pregunta que más que nada no debería basarse en resultados porque no es algo que hayas evaluado, pero ¿cómo percibís vos el hecho de que haber encontrado esa falta de cumplimiento con el área basal, ¿no? Mínima? Una selección dirigida hacia esos individuos que son de calidad superior para la industria del aserradero, ¿cómo podría impactar digamos, en la estructura genética de esa regeneración que se está estableciendo cuando la regeneración post-intervención adquiere por tus resultados digamos, una presencia así importante, ¿no? Junto con la preestablecida, pero ¿cómo crees que puede llegar a impactar eso en la estructura futura de ese bosque? Mira, la verdad que sí también es una pregunta, ¿viste? Cuando hablamos de genética, por ahí no me puedo dar una opinión, sí, por el tema de la información, que por ahí no cuento con información en cuanto a todo este estudio genético. Así que por ahí con este tema de la percepción también es muy personal, pero entendiendo que acá estamos bosques cosechados, en el cual hay esta fecundación a nivel de rodaje, ¿no? Entonces, como que la verdad que entiendo de que toda esa carga genética, los individuos que están presentes en los bosques de esa cultura permanente, van generando rendimiento. Por un lado, bueno, creo que todas esas cosas genéticas creo que continúan estos individuos con buena salud forestal y además considerando esta cosa de que estamos trabajando con rodales en donde hay una calidad de sitio que también influye en todo la calidad de sitio, ¿no? La calidad de sitio, decimos la calidad de sitio 2 es muy bueno, en el cual se espera también árboles de buena forestal. Bueno, gracias por mí, ya está muy bien. Gracias. Gracias, María Marta. ¿Le parece a la doctora Zuleján hacer algunos comentarios, preguntas, sugerencias? Buen día, no sé si me nombraron a mí, escuché Beltrán o Bernal, por eso. Exacto, gracias. Avanzo. ¿Qué preguntas tenés? Bueno, bueno, en primer lugar, Dardo, felicitarte por el trabajo que hiciste. Creo que es un gran aporte al manejo de los bosques de Tierra del Fuego y que has logrado trazar un puente directo así entre la ciencia y la gestión, y eso me parece muy valioso, me pareció una singularidad de tu tesis que me parece un valor positivo. Creo que es un paso adelante que tenemos que dar a veces desde la ciencia y que es muy valioso. La presentación estuvo muy bien, muchísima información, has logrado
poder volcar todo en este tiempo que la desarrollaste. Y te quería consultar, una vez atravesado todo este proceso que realizaste, este gran trabajo que hiciste en la tesis, de ir al campo, de tomar datos, de analizar y de escribir, si tuvieses la oportunidad de volver a realizar el trabajo o tendrías que volver a hacerlo, ¿qué cambio harías en cuanto a la metodología? Si hay algo, alguna limitante que encontraste, hay algo que hubieses hecho distinto, que te hubiese facilitado. Sí, la verdad es que dentro de todas estas limitantes, la que me generó más inquietud justamente es en haber trabajado más con información climática a esta mesma escala, ¿no? Las distintas zonas de cosecha forestal, también con la mayor descripción de lo que es la orografía y evasión, porque bueno, así como todo lo que tuvimos de alguna forma fue modelando un poco las distintas zonas de cosecha, así que por ahí hubiera generado más información en cuanto a estas cuestiones de orografía, temperaturas, ¿no? Así que bueno, esa fue la parte en que si tendría que hacer la tesis, como que le pondría un peso más. Bueno, gracias por tu respuesta. En segundo lugar, la tesis aborda una escala temporal. Vos trabajaste una escala de 5 años y de 10 años. Te quería consultar si considerás que es necesario o sería adecuado seguir estudiando a lo largo de nuevos periodos de tiempo y cuál sería ese periodo de tiempo, hasta cuándo. La verdad que, mira, ahí cuando planteamos el tema del tiempo, fue ahora por 5 años y 10 años para tener esta idea, decir, bueno, ahora tengo este índice, ¿cómo está? Y cuando hablaba con el resto de técnicos del área, nos propusimos a continuar hasta que, o sea, el supuesto es hasta que la regeneración natural se encuentre en esa fase inicial para empezar a funcionar ya como manejo secundario. Entonces, por esa razón es que estas parcelas, como he mencionado la doctora María Marta, que las incorporamos dentro de esta red de parcelas como para tener también ese empuje a continuar dividiendo estas parcelas hasta tanto se llegue a esa instancia, ¿no? de bosque secundario en estado de sal. Bueno, muchas gracias. Esas eran mis consultas. Gracias. Gracias, Hernán. Bueno, el turno del doctor Pablo López Bernal. Buen día, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, ¿se escucha? Sí, te escuchamos bien. En primer lugar, comparto las felicitaciones de mis colegas. La verdad es que ha sido una tesis muy importante, con mucha información. Y bueno, comparto también la mirada de Hernán respecto de lo importante que es poder integrar en un trabajo de este tipo los aspectos ligados a la información básica, a la ciencia básica, con la gestión y la administración de los recursos forestales. Es una componente que siempre nos ha resultado escasa. Así que bueno, ha sido muy valiente, me parece, también de su parte, porque sobre todo en un sistema tan complejo como la administración forestal de toda una provincia, bueno, hay que tomar ese toro por las astas también, y por eso lo felicito. Bueno, las consultas que yo tenía en parte ya han sido respondidas con las otras preguntas, pero me queda una que tiene que ver justamente con estos aspectos de la gestión y el manejo de los bosques forestales. Vos estuviste observando, digamos, las diferencias y las distancias que hay entre las pautas esperadas, ¿no? Los resultados esperados a través del manejo forestal y lo que verdaderamente ocurre, ¿no? Esas diferencias tanto en lo que tiene que ver con los procesos como en los resultados. La pregunta tiene que ver, digamos, desde tu rol también dentro de la gestión del recurso, ¿a dónde ves las mayores tensiones o dificultades entre los sistemas, entre la gestión y el sistema productivo, ¿no?
esa mezcla de agentes públicos y privados? ¿A dónde ves vos la mayor dificultad y a dónde habría que poner un mayor esfuerzo para tratar de corregir esa implementación de lo que se propone, ¿no? Bien, gracias, Pablo. Sí, bueno, un tema que no lo mencioné aquí, pero nosotros por ahí hablamos de esto del código abierto, ¿no? de esta forma de poder interactuar más allá de los marcos normativos, de poder interactuar con los técnicos del sector privado, ¿sí? En este ida y vuelta con la información, ¿no? Es decir, si hacemos una evaluación de comunicación en un lugar, no ir nosotros de vuelta a controlar o evaluar eso, sino poder pasar la información como para que, o organizar de manera conjunta este tipo de evaluaciones para poder lograr esta cosa de mayor fluidez y poder abocarnos más a esto de que no quede, que se cumpla más la prescripción silvícola, o en ese tiempo, antes de que se retiren los productores, poder remover esos productos que quedan sin cosechar. Así que bueno, con esto del código abierto es como que creo que se podría mejorar ciertas cosas en el territorio, ¿no? Cosas de estas prácticas en el territorio. No sé si fui claro o no. Sí, creo que sí. Por ahí el sonido no ayuda mucho, pero la idea creo que está. Muchas gracias. Y bueno, en principio las otras dudas o fueron respondidas en el proceso de evaluación o ahora, así que por mi parte también termino con mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un aplauso. Ahora, si quieren decir alguna palabra a los directores, tanto Guillermo Martínez Pastur como Manuel Cherini. Guillermo. Sí, bueno, yo sumarme un poco a los comentarios que también hicieron los evaluadores respecto del desafío que representó hacer este puente entre la ciencia y la administración. Y bueno, súper feliz y orgulloso realmente de lo que ha hecho Dardo. Así que bueno, nada, sumarme a eso y felicitarlo a Dardo, que ha sido quien ha puesto realmente el hombro y logró además que se sumara un montón de gente, como lo nombró en los agradecimientos, que yo lo vi y que lo apoyaron en esta aventura. Así que nada, felicitaciones. Bien. Bueno, me quita participación. Bueno, quería agradecer haberme dirigido a este grupo de dirección, y bueno, todo lo que podemos dar de allá, y bueno, felicitarles porque simplemente una forma impresionante. Bueno, faltan publicaciones. Bueno, ahora ya con todas las presentaciones culminadas, va a dejar de compartir pantalla. Acá el programa ya terminó elaborar el acta y alguno de los miembros del jurado va a hacer la lectura del acta. Nadie se anima. ¿Quién la tiene? Sí, ahí arranco. Bien. Acta número 112. En la ciudad de La Plata, el 21 de noviembre de 2023, a las 10 horas, se reúnen la doctora María Marta Aspilicueta, el doctor Hernán Atis Beltrán y el doctor Pablo López Bernal, presentes por videoconferencia, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del ingeniero forestal Dardo Raúl Ernesto Paredes, con la presidencia de la secretaria de posgrado y capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada
características estructurales que inciden en la regeneración natural de bosques cosechados bajo cortas de protección de Nothofagus humilio lenga a lo largo de gradientes ambientales en Tierra del Fuego, Argentina. Adecuación de prácticas silvícolas para el manejo sostenible. Realizada con la dirección del doctor Guillermo Martínez Pastur y la codirección del doctor Juan Manuel Celini. La presentación fue clara, ordenada y completa en cuanto a los contenidos abordados por la tesis, logrando en forma sintética y didáctica mostrar todo el trabajo realizado. Logró transmitir en su presentación la complejidad del análisis relacionando los conocimientos básicos con la gestión y administración de los recursos forestales. Se desempeñó con solvencia ante las preguntas realizadas por el jurado. Este jurado desea destacar la importancia para el ámbito forestal del hecho de que en una misma tesis se integren los aspectos ecológicos y administrativos con la profundidad que lo ha hecho su autor. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de sobresaliente 10. Gracias. Muy agradecido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y te felicito. Gracias, muchas gracias. Gracias a todo el jurado, a los directores, que trabajaron mucho para lograr esta tesis finalizada. Y de esta forma damos finalización del acto de defensa. Y bueno, a disfrutar Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, señores del jurado, muchas gracias también a ustedes. Un gusto, Guillermo, de volver acá como director de la tesis. Y bueno, envíenme ese borrador que hicieron, bueno, el acta que hicieron a la dirección del mail que tienen por contacto. Y nos vemos la próxima. Gracias por todo. Hasta luego. Bueno, Chao, chao. muchas gracias, saludos. Hasta luego, Muchas gracias. gracias por los aportes que Gracias. estuvieron realmente muy detallados. Se agradece muchísimo la participación de ustedes y la colaboración. Y nos vemos la Gracias, próxima. Guillermo. Dale, un Bueno, abrazo. felicitaciones. Perfecto. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Saludos. Chao, chao.